Ahí estamos. Bueno, la clase pasada habíamos empezado con sistema de archivos. Habíamos visto para qué servía, el contexto dentro de los sistemas operativos, cómo está ubicado, digamos, qué es el file manager dentro de lo que es un sistema operativo, si es todo o no parte del sistema operativo. Hay distintas visiones, aunque hay responsabilidades ineludibles del sistema operativo para con los archivos. Sí o sí el sistema operativo debe proveer cierta funcionalidad para que, digamos, sobre la cual implementar, digamos, entonces los file systems, ¿sí? Entonces, es una responsabilidad ineludible, eso vamos a adoptar esa postura en esta asignatura. Es una responsabilidad ineludible del sistema operativo ofrecer una funcionalidad mínima para hacer administración de archivos, con lo cual el resto de las discusiones, en definitiva, pasan por cuestiones un poco más de gusto. Bien, habíamos visto en lo que son archivos las organizaciones lógicas de los archivos. ¿Cuál era la estructura de un archivo y las distintas posibilidades que había? Vimos 5 de ellas, con ventajas y desventajas cada una de ellas, ¿sí? Había algunas organizaciones de archivos que soportan mejor algunas determinadas actividades, mientras que otras lo hacen con otras. Y por contrapartida, digamos, hay algunas organizaciones que tienen como desventaja lo que para otras es ventaja, ¿no? Bien. Ahora, vamos a ver un caso particular de archivos, que son los directorios. Cuando ustedes hoy ven en esta presentación el término directorio, directorios, y en todos lados se habla de directorio, en realidad les voy a tener que aclarar a esta generación de que se trata de carpetas. Entonces, lo que aquí llamamos directorios, un término genérico y de toda la vida, fueron directorios desde la aparición de los primeros Windows. Se los empezó a denominar en ese mundo carpeta. Hoy en todo entorno gráfico prácticamente la denominación es común, carpeta. Pero convengamos que el término de directorio viene de la época en la que los entornos gráficos no existían aún. En realidad los directorios, las carpetas que ustedes ven, no dejan de ser algún tipo de archivo. En general, con una organización secuencial, está más que bien, está bien, como para contener el directorio. Porque en definitiva este directorio no es ni más ni menos que una guía, ¿sí? Un directorio, diríamos, tal cual, directorio telefónico, de ahí la idea, pero es una guía con algunos datos referentes a cada uno de los archivos que tenemos en nuestro sistema y básicamente datos de su ubicación en el sistema de almacenamiento secundario, en el dispositivo. Entonces, es un archivo o archivos que contiene información acerca de los archivos, ¿sí? Eso básicamente es un directorio o el árbol de carpetas. Y vamos a ver que hay un par de alternativas. Vamos a hacer un repaso histórico y simplemente vamos a mencionar las primeras opciones, mientras que la última, digamos, en un esquemita lo vamos a entender bien y se van a dar cuenta de que es tal cual como en la actualidad ocurre, ¿no? Entonces, los directorios contienen información sobre los archivos, atributos, ubicación, propietario, permisos, ¿sí? Entonces, ustedes piensen que yo voy a tener un archivo
en el que cada uno de los registros va a ser un nombre de archivo, atributos que tienen que ver con permisos, el propietario, bueno, como dice ahí, la ubicación, ¿sí? A dónde está ubicado este archivo en el dispositivo, pero un montón de atributos que tienen que ver con eso que dijimos, más eventualmente información, como ya lo hablamos en otros temas de sistemas operativos, información contable, ¿no? Es decir, puedo llevar la cuenta en sistemas multiusuario, me puede llegar a ser útil, puedo llevar la cuenta del uso de ese archivo, ¿no? De cuánto creció o no, cuánto se agregó o no, cuánto se escribió en tal día en ese archivo. Se puede llevar muchísima información acerca del mismo. De todos modos, ya con el tema de propietarios y permisos ya tenemos demasiado, ¿no? Es todo un mundo ese. Entonces, el directorio es un archivo propiedad del sistema operativo. Insisto que depende de la aplicación del sistema operativo. Pueden llegar a ser varios archivos, ¿no? Provee un mecanismo de mapeo entre el nombre del archivo y la ubicación. ¿Sí? Es el directorio. Me dice dónde está el archivo que yo estoy viendo, cuyo nombre estoy viendo. La estructura es relativamente simple y en su implementación inicial, que era llamado precisamente así, estructura simple, era de un solo nivel. Estamos hablando de hace un montón de años atrás. En el cual teníamos un único archivito donde teníamos como contenido nombres de archivos y la ubicación, pero en un solo nivel. Entonces, una lista de entrada tenía este archivito, directorio, una por cada archivo, de todos los archivos en el sistema. Es un archivo secuencial con nombre de archivo como clave. Entonces yo puedo ubicar rápidamente los nombres de archivo. Obliga a los usuarios a ser cuidadosos y no usar el mismo nombre para dos archivos distintos. Está bien, tengo un único nivel. Quiere decir que todos los archivos que tengo en mi sistema están todos metidos en ese único directorio para todo el sistema. Se darán cuenta hoy que sería inmanejable una cosa así en la actualidad, ¿no? Donde tenemos miles y miles de archivos. Y necesitamos organizarlos de otro modo, ¿no? Porque no puedo, si los tengo a todos en un único nivel, es imposible encontrar un archivo entonces en esa única estructura simple. Es por eso que con el tiempo en los sistemas multiusuarios sobre todo, se ve la necesidad de buscar otra forma de organizar que nos permita tener un poco más ordenados los archivos de los distintos usuarios. Y no solamente por una cuestión de tenerlos más ordenaditos, sino que también por el tema de compartir, por el tema de los permisos, cosa de poder proveer un mecanismo un poco más fácil de compartición y brindar igualmente seguridad sobre los archivos, ¿no? Sobre el acceso a los archivos. Entonces, ¿qué pasa? Se abre un primer nivel con un directorio maestro, un Master File Directory, y donde tenemos en cada uno de esos registros, en realidad, una única entrada que está compuesta por un nombre que es nombre de usuario. Y ese nombre de usuario, esa entrada, ese registro en ese primer master, en ese primer directorio master, apunta a un archivito por cada uno de los usuarios. Ese archivito es el archivo de directorio del usuario. Entonces, este es un archivo, el master, que para la entrada del usuario 1 apunta a otro archivito.
¿sí? Que este sería el archivito de directorio del usuario user1. ¿Sí? Bien. Entonces, a su vez, cada uno de estos tiene una entrada, por supuesto, que apunta a los archivos, ¿no? Directamente, a la ubicación de los archivos. El archivo test apunta a la ubicación de test en el dispositivo. El archivo A apunta a la ubicación del archivo A, etcétera, etcétera. Bueno, ya tengo una mejor forma de orden, ¿sí? eh, Importante. Fíjense, estamos hablando de que estos directorios inicialmente estaban eh, soportados por archivos secuenciales, los archivos directorios. Los archivos secuenciales, ustedes saben, lo tienen clarísimo de la clase anterior, que tienen una clave, ¿sí? Tienen una única clave que no la puedo repetir, con lo cual yo dentro de un directorio no puedo repetir el nombre de archivo. En otras palabras, es eso. Entonces, en un mismo directorio yo no puedo repetir el nombre del archivo. Eso se mantiene vigente en, no sé si la totalidad de los sistemas operativos, pero hasta hoy se mantiene vigente en muchos sistemas operativos. De los que yo conozco, se mantiene vigente. Bueno, en este esquema de dos niveles, en realidad ya estamos un poco mejor. En un sistema multiusuario tenemos una cierta forma de organizar las cosas, ¿no? Bien, imaginen los problemas de colisiones de nombres de archivos que puede llegar a haber en una estructura de un solo nivel, donde tenemos un sistema multiusuario, ¿no? Donde muchos usuarios podrían querer denominar a un archivo propio con un nombre determinado, documento o lo que sea, pero un nombre que puede llegar a ser muy común y común a muchos de los usuarios de ese sistema. Sería problemático, ¿no? Cada uno debiera estar entonces utilizando un nombre distinto. Ups. ¿Dónde estamos? Acá. Bueno, finalmente llegamos a una estructura como la que conocemos hoy, donde tenemos no uno ni dos niveles, sino que ya tenemos niveles prácticamente ilimitados. Y tenemos una estructura de árbol, así como lo dejaba ver la estructura en dos niveles, pero bueno, ahora podemos agregar no solo tres, sino muchos más niveles. Entonces, tenemos un directorio maestro con directorios de usuario debajo, como antes, como en el esquema anterior. Las entradas de cada directorio de usuario se refieren a archivos o a subdirectorios, ¿sí? Puedo compartir en un mismo nivel, entonces, archivos o subdirectorios, subcarpetas. Los archivos pueden ser localizados bajando por las ramas desde la raíz o directorio maestro. Entonces, a medida que yo voy cayendo por ese caminito, vamos a verlo acá en el ejemplo, en el diagramita. Para el usuario B, vengo al directorio del usuario B y tengo una subcarpeta que se llama Draw y otra que se llama Word. Entonces, en la subcarpeta que se llama Draw, voy a parar al directorio de Draw, ¿sí? Y tengo, entre otros, un archivo que se llama ABC. Ese archivo ABC tendrá un puntero o muchos a la ubicación en el dispositivo. El tema es que entonces, en un mismo nivel, a ver acá, no. Me disculpan un segundito, chicos, que estoy con un temita. Un segundito, por favor, ¿sí? Sí. No, no acuerdo, ahora sí.
Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Disculpen, chicos. Bueno, esto del aislamiento, tengo que estar ahí llamando uno y otro, qué sé yo. Bueno, eh, bueno, sigamos. A ver, acá estábamos. Entonces, decíamos que en un mismo nivel podemos compartir, entonces, en un mismo nivel de directorio, no solamente subcarpetas, como en este caso que estoy apuntando ahí, ¿no? Sino que alguno de estos puntitos podría ser tranquilamente un nombre de archivo. ¿eh? Entonces, en el mismo nivel, por supuesto, y eso en cualquier sistema operativo que tengan instalado ustedes se dan cuenta de que, bueno, es así. Entonces, esta es la estructura, es un grafiquito que nos ayuda a entender cómo está armado hoy. Entonces, quizás lo más importante de esto es darnos cuenta que el directorio no es ni más ni menos que un archivo especial y que es propiedad del sistema operativo. Él lo maneja. Toda inserción, borrado, modificación acerca de ubicación, permiso, hora de actualización, etcétera, etcétera, es manejada por el sistema operativo en ese archivo de directorio. Nosotros, en forma directa, no hacemos nada sobre ese archivo de directorio, en forma directa. ¿no? Todo es a través de pedidos al sistema operativo. Por eso ahí tenemos funcionalidad que el sistema operativo debe proveer a un file system. Un file manager, perdón. Bien. Entonces, puede haber varios archivos con el mismo nombre, siempre que estén en caminos distintos. Esto es lo que pasaba, ¿no? Antes la restricción que teníamos. Y fíjense entonces, a medida que nosotros vamos recorriendo el caminito de directorios hasta que llegamos al archivo que deseamos, en este caso, imaginen que queremos ir al ABC del usuario B. Entonces, venimos, usuario B sería el primer caminito, el primer ID del caminito. Después tenemos que hacer referencia a draw, /draw. Después tenemos que hacer referencia al archivo finalmente ABC. Entonces, /user B, /draw, /ABC. Ahí tenemos el caminito completo hasta el archivo que necesitamos. Entonces, cada vez que nosotros necesitemos hacer referencia a ese archivo, debiéramos inicialmente hacer una referencia completa a ese caminito o path name, ¿sí? Deberíamos hacer una referencia completa. Sin embargo, lo que existe hoy en prácticamente todo sistema operativo, implementado de distintas formas, pero la funcionalidad sería que en muchos sistemas hay posibilidades de mantener un directorio de trabajo y otras posibilidades como variables de entornos que mantienen referencias a determinados directorios que a mí me interesan para no andar recordando el camino completo donde está ubicado el archivo. A ver, en Windows está resuelto de un modo, en los Linux está resuelto de otro modo, pero en realidad los dos manejan esa misma idea, ¿sí? Si hay ubicaciones de archivos que me interesa recordarlas porque las utilizo a menudo, entonces las declaro en alguna variable de entorno, normalmente del sistema operativo, en una variable de entorno, declaro ese camino y a partir de allí todos los archivos que estén ubicados en ese directorio, en esa ubicación, estarán accesibles sin necesidad de hacer referencia directa a todo el caminito completo. ¿no? Algún sistema operativo, el directorio actual donde yo estoy parado, lo toman como directorio de trabajo, con lo cual, directorio de trabajo sigue las mismas reglas de lo que hablamos recién. Si yo estoy parado en un tal directorio, en ese directorio todos los archivos son accesibles sin especificar la ruta completa. Puedo simplemente
nombrarlos y ejecutarlos, o será conocido por el sistema operativo. Esas facilidades de uno u otro modo los sistemas operativos las proveen. Cosa de ser un poco más ágil, más fácil el trabajo con archivos. Bien, eso en cuanto a directorios. Bueno, esto en definitiva es más de lo mismo. Tenemos lo mismo. Dijimos, ahora, y como a modo de repaso, estuvimos hablando de, aparte de los temas introductorios, de un tema importante que era la organización de los archivos. Organización de los archivos. Ahora vamos a hablar de lo que es asignación de espacio en disco. A ver, estoy muy acostumbrado a hablar de discos, ¿no? Pero hablemos de memoria secundaria. Estimo que ya estamos en un momento donde la memoria RAM está bien, todavía hay muchas diferencias en velocidad de acceso, pero quizás la diferencia esa de miles, de millón, en 5 órdenes en tiempos de acceso a un disco versus comparado con la memoria principal, esa barrera, esa gran diferencia está desapareciendo. Entonces hoy las diferencias ya son mucho, mucho más chicas, ¿no? Con la aparición de los discos sólidos. Ojalá esa brecha se siga achicando, ¿no? Y ojalá la de la RAM pueda bajar, aunque estamos por ahí quizás en límites con la tecnología actual, en límites ya físicos, ¿no? Bien, el tema es que entonces estuvimos hablando de cómo se organizan los archivos, cómo es la estructura de los archivos, la organización lógica de los archivos. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo se les asigna espacio en disco. Y acá aparecen dos temas. Por un lado, yo tengo que hablar precisamente de eso, si vamos a estudiar este tema, ¿no? Administración, en realidad el tema en términos generales es la administración del espacio en disco. Respecto a los archivos, yo tengo que saber dónde está ubicado el archivo o dónde lo voy a ubicar si es un archivo que voy a crear. Y si lo voy a modificar, dónde le voy a agregar espacio, dónde le voy a asignar espacio. Pero además tengo que administrar esto. Entonces las dos administraciones son necesarias. Por un lugar, determinar dónde voy a ubicar un archivo o dónde está ubicado un archivo, cómo va a crecer, qué le voy a asignar para que crezca, o qué le voy a sacar, cómo se lo voy a sacar cuando se achique el archivo. Y por otro lado, entonces, el espacio disponible en esa memoria secundaria. El espacio disponible. Lo tengo que administrar también. Entonces, fíjense que estamos en un caso muy, muy parecido a lo que es administración de memoria, nada más que la administración de memoria que ya vimos, de la memoria principal, nada más que estamos hablando de la memoria secundaria. Entonces, cuando yo creaba un proceso y lo tenía que cargar en memoria principal, tenía que determinar dónde iba a parar en memoria principal y le asignaba espacio a ese proceso en la memoria principal. Ahora, lo que yo tengo es un archivo, datos, una colección de datos que quiero guardar como archivo, en memoria secundaria, en memoria perenne. Tengo que determinar entonces también, del mismo modo que lo hacía en memoria RAM, con la memoria principal, dónde voy a guardar estos datos que tengo que guardar. Yo estoy dando el nombre de archivo, estoy dando mi nombre de usuario, fecha, etcétera, etcétera, y los datos propios que tiene que contener el archivo. Entonces el sistema operativo debe buscar un lugar
en la memoria secundaria, asignárselo a ese archivo y actualizar, como siempre, las tablas. ¿Qué es lo que va a tener que actualizar? Básicamente el directorio. Donde el directorio tiene algún tipo de estructurita de datos, que ya vamos a ver ahora, que me dice exactamente dónde está ubicado ese archivo. Ahora, el sistema operativo, para asignarle espacio a ese archivo, lo que tuvo que saber es dónde tenía lugar como para hacerlo. Ustedes saben que los archivos se crean, se borran, crecen de tamaño, se achican. Entonces, es lógico que pase, al igual que nos ocurría en la memoria con particiones dinámicas, que yo hacía swap out, swap in de procesos, y me quedaban espacios por todos lados en la memoria, me quedaban huecos no utilizados en la memoria. Lo mismo pasa acá. Estamos hablando de bloquecitos del mismo tamaño. Recuerden que los discos trabajan por bloques. Pero bueno, me sigue pasando lo mismo. Borro un archivo, me queda un hueco. O varios huequitos, donde antes estaba ese archivo, en algún lugar disperso en el disco. Entonces el sistema operativo tiene que recolectar la información de cuando borré un archivo, a ver, ¿qué bloques dejaste de usar vos, archivo, que estás borrando? Colecto toda esa información y dice, bueno, a estos bloques ahora están libres. Si estaban todos juntos los bloques, buenísimo. Si no estaban todos juntos, de algún modo me la tengo que arreglar y actualizar las estructuras de datos. Entonces, ahí está la explicación, ¿no? Para hacer administración del espacio de memoria secundaria, necesitamos administrar el espacio que yo le voy a asignar a los archivos y el espacio libre, el espacio disponible que tengo. Las dos cosas. Bien, vamos con el primero de estos dos. Para asignarle espacio a los archivos en la memoria secundaria, podemos hacer una preasignación, que implica conocer el tamaño del archivo al momento de la creación. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? En muchos casos es difícil tener una estimación confiable del tamaño máximo que puede ocupar un archivo. Y los usuarios tienden a sobreestimar el valor a fin de no enfrentar el problema de excederse en el espacio asignado. Esto viene de algunos sistemas operativos relativamente viejos ya, en los que el propio operador del sistema era el encargado, o administrador, era el encargado de, cada vez que se creaba algún tipo determinado de archivos, de decirle qué tamaño iba a ocupar inicialmente, para que el sistema operativo pueda buscarle un lugar apropiado. ¿Qué tiene que ver ese lugar apropiado con estos métodos de asignación que vamos a ver? Entonces, no podía poner el archivo en cualquier lado porque dependía de esto. ¿Cómo voy a encarar la asignación de espacio en disco? Básicamente existen estos tres métodos, ¿sí? Qué sé yo, podría ser al azar, ¿no? Pero bueno, ustedes piensen que yo siempre tengo que tener en cuenta cuáles son los bloques que conforman el archivo y en qué orden están ubicados, ¿sí? Entonces, piensen si tenemos bloques dispersos por todo el disco, que son parte de un archivo. Yo tengo que ser capaz, con una estructura de datos, de rearmar todos esos bloques en una forma contigua, ordenada, para que el archivo pueda ser leído correctamente, ¿no? En orden. Si no, me van a aparecer registros por todos lados, desordenados, ¿no? Bien, entonces, cada vez que hay que asignarle
espacio en disco, memoria secundaria, a un archivo, hay básicamente 3 métodos disponibles y hay muchas variantes, ¿no? Muchas más variantes, pero acá tenemos las más importantes. Contigua, asignación dinámica contigua de espacio en disco, asignación dinámica encadenada de espacio en disco y asignación dinámica indexada de espacio en disco. Vamos con la contigua. Es una forma muy simple de administración de asignación de espacio en disco. Entonces, cada vez que yo voy a buscar espacio libre en el disco para ubicar un archivo, busco un espacio contiguo. Busco un espacio de bloques contiguo en el cual el archivo pueda ser alojado. Entonces, una vez que ubico esos bloques contiguos que necesito, ajusto las estructuras de datos en el directorio, FAT, ahora vamos a ver, y bueno, recién ahí entonces le asigno ese espacio, ¿no? Le asigno ese espacio y actualizo las estructuras de datos. Es lo mismo que pasaba en la memoria principal cuando yo hacía particiones dinámicas o cuando hacía paginación. Típicamente cuando hacía paginación, ¿qué hacía? Buscaba el lugar en la memoria y actualizaba la tabla de páginas. Bueno, acá más o menos lo mismo. Lo que pasa, en vez de acá actualizar una tabla de páginas, lo que actualizo es una FAT, que es una File Allocation Table, ¿no? Entonces, en esta asignación dinámica contigua, la idea es que busco un espacio contiguo de bloques que pueda alojar a todo el archivo. Y ajusto la estructura de datos. Produce una única entrada en la tabla de asignación de archivos, FAT, donde yo digo, simplemente, ustedes piensen, en un espacio contiguo, yo digo, empieza en determinado bloque mi archivo y a partir de ahí tiene 10 bloques de largo, por ejemplo. Ocupa a partir del inicio 10 bloques. Como yo sé que mi archivo está siempre organizado de esta forma, siempre va a tener asignado el espacio en forma contigua, puedo tomarme esa libertad de tener una estructura de datos muy simple que me diga, entonces, bloque de inicio y longitud del archivo en bloques. Con eso ya me alcanza para saber dónde está ubicado un archivo en la memoria secundaria. Entonces piensen, en el directorio yo tendría nombre de archivo, los atributos, usuario, dueño, permisos, etcétera, hora, día, fecha de actualizado, fecha de creado, etcétera. Y por otro lado yo tendría bloque de inicio y longitud. Y con eso ya me alcanza para saber dónde está ubicado realmente el archivo en la memoria secundaria. Entonces, esta simpleza de administración que tiene la alocación contigua, alocación lo utilizamos indistintamente con asignación, ¿sí? Es lo que le hace atractiva este método para usarlo, básicamente, ¿no? La simpleza en el diseño y, por supuesto, el bajo overhead que tiene a la hora de hacer cálculos y hacer un retrieval de todo el archivo, ¿no? Bien. Con este tipo de alocación es muy apropiada este tipo de asignación de espacio en disco para archivos que son del tipo secuenciales. Después, cuando ustedes repasen lo que era una organización secuencial, se van a dar cuenta de que entonces, sí, si yo tengo un espacio contiguo, en realidad, y mi archivo es tiene una organización secuencial,
Entonces, se van a dar cuenta que como yo tengo que empezar a leer siempre desde el primer registro, desde el principio, ¿sí? Además, voy a leer todo hasta que encuentre lo que necesito. Y si no encuentro, leo todo el archivo, todos los registros. Pero en realidad empecé a leer desde el primer registro y seguí leyendo en un orden secuencial. Entonces, esta alocación de espacio en disco me viene bien, porque yo sé dónde empieza perfectamente el disco y a partir de ahí empiezo a leer. Y a lo sumo tengo el límite de la cantidad de bloques que tiene el archivo. Entonces, fíjense que es importante esto porque podemos establecer una relación ya con la que también vamos a trabajar en la práctica. Y podemos decir, un archivo que tiene una organización lógica secuencial se adapta bien, tiene un buen uso, es eficiente el sistema cuando, por ejemplo, yo utilizo asignación de espacio en disco contigua. Si yo tengo asignación contigua de espacio en disco, para un archivo secuencial funciona de primera. Funciona muy bien. Después, piensen en por qué no funcionaría muy bien un archivo, por ejemplo, hasheado, un archivo directo. ¿Por qué no funcionaría muy bien en un método de asignación contiguo de espacio en disco? Igualmente lo vamos a charlar en la práctica. Es buena para archivos secuenciales indexados también. Una fórmula muy simple permite encontrar el bloque N. Puede producir fragmentación externa. Periódicamente puede compactarse el disco para recuperar los fragmentos no utilizados. Era común en los Windows, no sé ahora, qué sé yo. Era común en los Windows que tenían un file system un poco más antiguo, tener que compactar un poco el disco para poder hacer que el sistema funcione un poco más rápido, ¿no? Para que los archivitos queden más juntos. Y bueno, mucho tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, tema importante, muy importante. Puede producir fragmentación externa. Cuando hablamos de administración de memoria, una de las grandes barreras que luchamos por derribar fue la de que todo un programa debía estar en forma contigua cargado en la memoria, en forma completa y contigua. ¿Sí? Olvidémonos lo de completa, porque el archivo tiene que estar completo, no queda otra. Hagamos la analogía entonces ahora con archivos. Yo tenía el programa cargado completamente en memoria y en forma contigua. Entonces, eso me obligaba a que si yo tenía un montón de memoria dispersa, no ocupada, pero en bloques relativamente pequeños, quizás no alcanzaba para meter un programa completo que tenía que estar cargado en forma contigua. Lo mismo pasa acá. Si yo en el disco no encuentro n bloques contiguos, que es lo que requiere mi archivo, entonces no lo puedo guardar. ¿Qué pasa? Tengo que buscar de reacomodar algunos bloques eventualmente o algunos otros archivos, reacomodarlos, moverlos para hacer espacio y poder entonces guardar mi archivo. Entonces, por eso fragmentación externa. Fíjense que estamos hablando con algunas pequeñas salvedades, podemos hacer una analogía prácticamente, es el mismo tema que memoria, ¿no? En este caso. Ese es un tema importante, porque
Piensen que si yo quiero en un momento determinado guardar un archivo, no hay lugar, no hay espacio contiguo suficiente. Tengo que ponerme a mover otros archivos para que en algún lugar yo pueda acomodar este, para que hacer alguna mínima compactación, aunque sea como para acomodar este nuevo archivo. Eso me demora una eternidad. Entonces, por eso es que surgieron otras alternativas. Vamos a ver cómo sería, por ejemplo, una tabla de locación de archivos y cómo estarían dispuestos esquemáticamente esos bloques de cada uno de los archivos en el disco. Imaginen acá a la izquierda que tenemos el disco, esquemáticamente dibujados los bloques, ¿no? Los bloques están numerados como si fueran palabras de memoria. La palabra 0, bloque 0. Palabra 1 de memoria, bloque 1. En vez de ser una palabra, es un bloque. Normalmente bastante más grande, ¿no? Entonces, fíjense que es un arreglo unidimensional, básicamente, hablando en términos de bloques. Entonces, fíjense, archivo A empieza en el bloque número 2 y tiene una longitud de 3. Entonces, venimos al disco. Empieza en el bloque número 2 y tiene una longitud de 3. 1, 2 y 3 bloques. 3 bloques. Archivo B empieza en el 9 y tiene una longitud de 5. Empieza en el 9 y tiene una longitud de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pero todos en forma contigua, del 9 al 13. 5 bloques. Del 2 al 4. Contiguos. Obviamente entre archivo y archivo acá se está mostrando que hay, por ejemplo, acá 5, 6, 7, 8, estos bloques están libres, no están ocupados. Igual que estos 3, estos 4, igual que este, entre medio. Si yo compacto, bueno, la cosa queda más o menos así, ¿no? Hay que reacomodar los datos, moverlos de bloques y además actualizar, por supuesto, la FAT. Bien, vamos a la encadenada, que era el otro método de asignación de espacio en disco importante de los que vamos a ver. Acá yo estoy eliminando la necesidad de contar con una cantidad de bloques determinada en forma contigua. Y la asignación de espacio en disco la voy a hacer de a un bloque. Entonces, eso me va a permitir eliminar la barrera esa, bajar la barrera, derribar esa barrera que yo tenía de la fragmentación externa que se me podía producir en la locación contigua. Bien, entonces yo a cada archivo le voy a asignar bloques individuales. Ahora, cada bloque contiene un puntero al próximo bloque en la cadena. Entonces, si un archivo consta de un único bloque, yo le asigno ese bloque. Básicamente, la FAT va a ser más o menos lo mismo que lo que era en contigua. Yo tengo que decir cuál es el primer bloque del archivo y la longitud también en bloque. Entonces, si un archivo tiene un único bloque, yo tengo un puntero a ese primer bloque y la longitud es 1. Listo, se terminó la historia. Si mi archivo crece y consta ahora de 2 bloques, porque creció, en realidad el segundo bloque le asigno uno cualquiera que esté en el disco, libre, obviamente, y lo que hago es, en ese primer bloque, yo tengo un espacio chiquito reservado para un puntero. ¿Un puntero a qué? Al siguiente bloque. Entonces, en la FAT yo tengo el puntero al primer bloque.
El primer bloque tiene un espacio reservado para un puntero, y ese puntero me lleva al siguiente bloque. Y así sucesivamente con todos los bloques que requiere un archivo. Entonces, reitero, de todos modos la FAT es más o menos lo mismo que antes, ¿eh? Puntero al primer bloque y después longitud en bloques. Elimino entonces la fragmentación externa. Es mejor para archivos secuenciales, pero para algunos otros tipos de organización de archivos también funciona. No todos, no todos. Fíjense que si yo quiero ir directamente a un registro que está ubicado en las 3/4 partes del archivo, ya terminando el archivo, o un registro que está casualmente en el último bloque de un archivo, ¿cómo sé cuál es el último bloque? No lo sé. Me tengo que leer los n bloques anteriores para ir punterito por punterito, llevándome por el disco. A ver. Fíjense. La tabla de alocación de archivo para un archivo, para el archivo B, por ejemplo. Empieza en el bloque 1 y tiene una longitud de 5. El bloque 1, acá empieza el archivo. En este bloque hay un puntero que me lleva al siguiente bloque, que es el bloque 8. En el bloque 8 hay un puntero que me lleva al bloque 3. En el bloque 3, un puntero al bloque 14, y en el 14 un puntero al 28. Y el 28 tiene el puntero en null. Ahí terminó el archivo. Igualmente yo, con esta longitud de 5, ya lo puedo delimitar. Pero fíjense, lo importante es que si yo quiero ir al último bloque de este archivo, no tengo forma de conocerlo de antemano, como lo podía hacer con alocación contigua. Con alocación contigua yo podía saber cuál era. De este modo no. El puntero a este último bloque, lo voy a conocer recién cuando llegue a leer este bloque, el 14. Y para llegar al 14 tuve que haber leído este. Y para llegar a ese tuve que haber leído este y este. Entonces voy a tener que leer todos los bloques, extraer el puntero, ir a ese nuevo bloque. Y así sucesivamente hasta que alcance el último. En este tipo de, en este método, con este método de alocación de archivos, también se puede hacer una compactación que podría llegar a ayudar un poco en la performance. Bien. No se aprovecha, fíjense, otro tema de memoria, ¿no? No se aprovecha el principio de localidad. Yo puedo ir a cualquier lado del disco, asignarle bloques a un archivo. Y bueno, y lo mismo que antes. Puedo llegar a aprovechar el principio de localidad si compacto, ¿no? Pero compactar no es gratis. Nada es gratis acá. Bueno, y la última que vamos a ver es la indexada, de la cual hay muchas variantes, muchas subvariantes. Vamos a explicar lo básico y en la práctica nos vamos a encontrar con más discusión de esto. Ahora, sí hay un cambio. La tabla de asignación de archivos contiene un índice de un nivel para cada archivo. Índice de un nivel. Esto es ahora, es la configuración básica de la asignación dinámica indexada. Hay muchas variantes que tienen mucho que ver también con esto, con los índices. El índice tiene una entrada para cada porción asignada al archivo. Y la FAT contiene el número de bloque del índice. A ver. Ahí hay 3 claves. Entonces, nuestra tabla de alocación de archivo
El archivo B dice tener un puntero al bloque índice, que es el 24 en este caso. En el bloque 24, lo que dice antes es que yo lo que voy a encontrar es un índice de un nivel. Un índice de un nivel. ¿Un índice de qué? Un índice de los números de bloque donde están los bloques de datos del archivo. ¿Sí? Entonces, inicialmente este bloque lo único que contiene, inicialmente, repito, es los números de bloque que ocupan los datos del archivo. Entonces, este índice me dice, el bloque 1 es la primera parte del archivo. Acá. El bloque 8 es la parte que le sigue del archivo acá. El bloque 3 es el que le sigue. El 14 y el 28. Entonces, de nuevo, fíjense que yo acá puedo entonces asignar bloques de A1. De A1. En realidad aquí dice a cada porción, una porción asignada al archivo. Bueno, si esa porción es chiquita, será un bloque. Después vamos a ver que hay alternativas en las cuales yo puedo hablar de que en realidad este punterito puedo tener una estructura más compleja y decir, este puntero dice, va al bloque 8, pero a partir de ahí contame 2 contiguos. Entonces ahí estoy utilizando mejor, aprovechando la localidad, aprovechando la localidad de referencia. Podría hacer cosas de ese tipo. Hay variantes, de hecho los sistemas operativos actuales utilizan mucho esta técnica. Pero en su configuración más simple, básica, la asignación de espacio en disco indexada trabaja de este modo. Mi FAT apunta a un bloque que lo único que tiene es un índice de un nivel, un índice que apunta a los bloques que conforman el archivo. Entonces, en la configuración básica, este bloque que tiene el índice está desaprovechado, es overhead, ¿sí? Es overhead, es espacio desaprovechado en cuestiones administrativas. Fíjense que lo único que guardo acá es metadata que me permite reconstruir el archivo de una forma apropiada. ¿Sí? Pero es overhead. Acá, inicialmente, yo no tengo datos del archivo. Tengo solo punteros. Entonces, eso es lo básico, la configuración básica. Vamos a ver que hay muchas otras formas de trabajar con variantes de asignación de espacio indexada en disco, en la cual no necesariamente un bloque es solamente punteros. Un bloque puede ser una parte destinada a punteros, a índices, y otra parte destinada a datos. Entonces, este bloque podría tener la mitad del bloque, estos punteritos, y la otra mitad del bloque contener datos, con lo cual no estoy desaprovechando tanto. Y podría tener índices de más de un nivel, y esos índices de más de un nivel podrían tener cada uno de esos bloques no solamente índices, sino también compartir índices y datos, ¿sí? Un índice de dos niveles sería que cada uno de estos punteros apunte a un bloque que a su vez tenga índices. ¿Índices de qué? De punteros a bloques, de datos. Entonces, si esto son punteros a nodos índices, a bloques índices de nuevo, si esto tuviera solamente índices, yo estaría hablando de que por lo menos tengo un índice de 2 niveles. Y de acá me voy a datos. Bien, esto es la asignación de espacio indexado en disco.
Así como entonces podía asignar un bloque, yo les dije, ¿qué pasa si en mi FAT lo que yo tengo es el bloque índice y en ese bloque índice digo cada bloque y una longitud? Por cada uno de los bloques le voy a dar una longitud. Entonces, yo digo, a ver, el archivo el archivo B, empieza en definitiva en el bloque 1. Y tengo a partir del bloque 1 tres bloques para leer. 1, 2 y 3. La siguiente parte del archivo está apuntada en el bloque 28 y una longitud de 4. Entonces, lo siguiente es bloque 28, 29, 30 y 31. Y la última parte del archivo la voy a encontrar en el bloque 14, que es el solito. Acá. Entonces, como antes utilizábamos, antes asignábamos de a un bloque exclusivamente, entonces teníamos este índice de este modo. Yo sabía, no necesitaba un atributo además en esta tablita de índice, porque en realidad todos estos tienen una longitud de 1 y nada más. Pero si yo encuentro un espacio contiguo de 2, 3, 5, 10 bloques, ¿por qué no usarlos? Voy a hacer uso de la localidad de referencia. Porque acá también pasa lo mismo. En términos generales, procesando archivos, lo que ocurre con un proceso promedio es que si yo estoy recuperando un registro, lo más probable es que la próxima lectura o modificación o lo que sea sobre un registro muy cercano, en un bloque muy cercano, o en el mismo bloque o en un bloque muy cercano. Entonces, está bueno aprovechar la localidad de referencia. Produce mejores resultados. Por eso es que si yo tengo un espacio contiguo que puedo utilizar, y lo aprovecho. Más aún, en vez de tener tantos índices, fíjense ustedes que yo antes tenía acá 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, en realidad no es el mismo ejemplo. No es el mismo ejemplo. Fíjense que acá yo, para tener un archivo que ocupa 5 bloques de datos, necesito 5 entradas en este índice. Acá, yo con 3 entradas tengo 8 bloques. Tengo 8 bloques. Y podría ser más, ¿no? Podría ser mucho más. Entonces, también voy a tener una determinada economía en el espacio reservado para índices, para overhead, que me va a consumir un archivo. Reitero, en la práctica vamos a trabajar con diversas variantes y bueno, ahí nos vamos a dar cuenta de algunos detalles más. Bueno, esto es básicamente lo que quería compartir de administración de archivos. Recuerden entonces, organización de archivos, asignación de espacio en disco, donde la asignación de espacio en disco es asignación al archivo, o la administración del espacio en disco comprende asignación de espacio en disco al archivo y la administración del espacio libre. Un tema importante entonces es la relación que hay en términos de eficiencia entre la organización del archivo y el método escogido de asignación de espacio en disco. Hay algunas organizaciones lógicas de archivo que no se llevan bien con algunas de estos 3 métodos que vimos de alocación de espacio en disco. De eso nos vamos a dar cuenta en la práctica. Bien, y con esto terminamos administración de archivos, chicos. ¿Alguna pregunta de esto? No, por ahora.
Bueno, lo que voy a hacer ahora es, en este momento, dejar de grabar.